que existe el agua porque Él existe, Él crea todo. Y hoy es un día especial para todos los creyentes porque vamos a aprender un poquito más sobre las Sagradas Escrituras. Hay muchos temas en el cristianismo, en las redes sociales se escuchan pastores, ministros, que dicen que la salvación no se puede perder, que somos salvos, siempre salvos. Dicen que Dios es soberano y que cuando una persona ha recibido a Cristo, haga lo que haga, nunca va a perder la salvación. Y toman el texto de Juan 10:28 que dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Usan este tipo de textos. Y también usan Efesios 2, versículo 8 y 9. Y le pido a Karina que lea este versículo. Efesios 2, 8 y 9. 2, 8 y 9. Dice la palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces usan este texto sin entenderlo y ellos dicen que si has recibido a Cristo, gózate, porque hagas lo que hagas, no perderás la salvación, porque no se trata de obras, se trata de creer. Solo cree. Hoy tenemos este tema que se llama las obras de la fe. Es obvio a los ojos que la maldad se ha multiplicado sobremanera, que estamos viviendo tiempos más peligrosos que en la época de Cristo. Aclaramos, somos más humanos y los malos se han multiplicado y la maldad se ha multiplicado y los que hacen lo malo son demasiados, muchísimos. Es sorprendente escuchar que niños de 9 y de 10 años ya son adictos a alguna sustancia, algún vicio, alguna sustancia química, a medicamentos, pastillas, una cosa tremenda. Y hemos visto también que ha aumentado mucho el homosexualismo, el lesbianismo, y que la perversión infantil no se detiene, la pedofilia, la pornografía infantil. O sea, vemos, escuchamos y podemos captar la maldad con nuestros sentidos. Que existe la maldad, sí existe. Los malos están actuando, están haciendo lo malo. Y entonces los cristianos somos bienaventurados y afortunados cuando hacemos la voluntad de Dios. Porque nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra, para que se detenga la corrupción, para que se detenga la putrefacción de las mentes y de las personas. Por eso el tema de hoy se llama las obras de la fe. Y vamos a entender esta palabra de Efesios 2, 8 y 9, que dice claramente, por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Aquí Dios está hablando de la salvación como un regalo excepcional, como un regalo perfecto, como ese regalo necesario para el humano. Por gracia, por generosidad de Dios somos salvos. Por la bondad inmerecida de Dios somos salvos. Por medio de la fe, por medio del creer. La salvación es un regalo, hemos visto el tema, es un regalo divino, pero nosotros, por medio del creer en la obra de Cristo, por medio del creer en la doctrina del Cristo, por medio de la fe, tenemos acceso a esta salvación. No por obras, dice el apóstol, para que nadie se gloríe. Entonces, vamos a ver cuál es el engaño de algunos predicadores cuando dicen
que la salvación no se puede perder. Vamos a definir primero qué son las obras. Las obras son actos, acciones, hechos, algo que se realiza, algo que se hace. Un comportamiento o una actitud. Proviene de la palabra ergón, que es una palabra griega que significa obra, acción, acto, hecho, hacer, trabajar, laborar, esfuerzo, ocupación. Quiere decir que alguien realiza la obra. Alguien la realiza. Entonces vamos a hacer ahorita una clasificación de obras con base a quién la realiza. Podemos entonces sacar dos tipos de obra. La obra divina y la obra humana. Tenemos aquí en la obra divina muchos versículos. Vamos a leer solamente 3. Y le voy a pedir a Luis que lea Salmos 86:8. Salmos 86:8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Amén. Karina, Salmos 92:4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Amén. Salmos 139:14. ¿Y hubiese así? 139:14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amén. Hay muchos versículos. Hemos escuchado que las obras de Dios son maravillosas, son inigualables, poderosas, majestuosas, milagrosas. Estoy maravillado, formidables son tus obras. Génesis 1 dice, en Génesis 1:31, que vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y dice Eclesiastés 3:11 que todo lo que hizo Dios es hermoso. Podemos entender con estos versos que lo que Dios hace es formidable, es excelente, es perfecto, es maravilloso. Y solamente Él lo puede hacer. Lo que Él hace es bueno. Ahora bien, vamos a analizar las obras humanas. Hay un mandamiento que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día de reposarás y santificarás el día para Jehová. Quiere decir que el hombre tenía obras cotidianas como el trabajo, como la cosecha, como construir, que son obras normales para desarrollarnos en la tierra. Pero aún aquí Dios le dice: no te vuelvas adicto al trabajo. Tienes que reposar de tu obra. Deja un día por lo menos tu obra para santificarlo. Separa ese día para Jehová. No es para que te vayas al cine todo el día. No es para que estés echado en la hamaca todo el día viendo películas. Sino es para hacer la obra, santificarlo para Dios, que significa hablar con Él, meditar, orar, leer la palabra y hacer la voluntad de Dios. Pero hay otro tipo de obras del hombre que dice en Gálatas 5, y ese lo vamos a leer, Gálatas 5, Luqui, versículo del 19 al 21. Gálatas 5. Del 19 al 21.
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Está clarísima la palabra. Los que practican estas cosas, los que hacen estas obras, los que realizan esta obra, no heredarán el reino de Dios. Aunque prediquen a Cristo, aunque prediquen a Cristo. Aunque hayan hecho el llamado de salvación, aunque hayan hecho el llamado de salvación. Entonces, las obras de la carne son obras humanas, porque toda esta lista de obras no lo realizan las plantas ni los animales, ni Dios. ¿Quiénes hacen esto? Lo hace el hombre. Podemos decir entonces que las obras humanas, o sea, nuestras obras, actos, hechos, son obras malas. Se les llama obras de la carne, impulsados por los malos deseos. También reciben el nombre de concupiscencia, los malos deseos, que son los que nos impulsan a hacer lo malo, a hacer todo en contra de la voluntad de Dios. Vemos que hay una diferencia muy grande entre las obras humanas y las obras divinas. Las obras humanas también es el actuar del hombre sin Dios. Es el actuar del hombre sin tomar en cuenta a Dios. Es el obrar humano siendo indiferente a la voluntad de Dios. ¿Es importante las obras? Claro que es importante. ¿Y saben por qué es importante? Cuando uno no toma en cuenta sus hechos, sus actitudes y su comportamiento, está extraviado, porque fueron nuestras malas obras, las obras sin Dios, las que nos llevaron a fracturar la relación más importante que debemos cuidar, que es la relación con nuestro Padre Celestial. Nuestras malas obras, nuestros malos actos y nuestras malas conductas destruyeron, quebraron, rompieron nuestra comunión tan necesaria con el Omnipotente. Actuábamos sin Dios, actuábamos sin dirección, no tomábamos en cuenta a Dios, y esto nos llevó a la separación con Dios y nos llevó al rechazo de Dios, porque Dios no tolera el pecado, no tolera a quienes practican el pecado, está enojado con los que hacen la maldad. Como dice Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que la consecuencia de practicar el pecado, la consecuencia de nuestras malas obras es la muerte espiritual. Por eso es muy importante las obras. Claro que son importantes las obras, porque si no tomamos en cuenta nuestras obras, nuestro comportamiento, podemos fracturar, aunque ya nos hayamos reconciliado, podemos fracturar nuevamente nuestra relación. Quiere decir que por causa de ellas nos enemistamos con Dios. Quiere decir que por causa de ellas nos ganamos el infierno. Quiere decir que por causa de nuestros hechos nos ganamos la condenación. Eso es lo que merecen nuestras obras.
Esto es lo que merecen nuestros actos. Esto es lo que merecen nuestros hechos. Pero es que yo trabajo mucho. No vamos a ser juzgados porque eres buena mamá o buena cocinera, sino por lo malo que hayas hecho, por tus malas obras. Dios no se separa de nosotros por nuestra apariencia. Dios no se separa de nosotros por el color de nuestra piel, ni por el estatus social, si eres pobre, si eres rico, si eres popular o eres anónimo, si tienes o no tienes amigos. Dios no te va a rechazar por eso. Tampoco te va a rechazar por el lugar de donde vienes o el lugar donde naciste, ni por la pobreza, ni por la riqueza, ni por tu profesión. Entonces, Dios no nos rechaza por ser pobres, ni altos, ni chaparros, ni ricos, ni güeros, ni analfabetos, ni mexicano, ni hombre, ni mujer, ni anciano o joven, ni sano y enfermo, pero sí nos rechaza, sí nos rechaza por nuestras malas obras. Entonces es importante entender que las obras malas nos destruyeron porque nos separaron de nuestro Creador, de nuestro altísimo Dios, del omnipotente. Dios no nos rechaza por cualquier cosa, pero sí nos rechaza, escúchenlo, por nuestro carácter orgulloso, soberbio, altivo, explosivo, iracundo. Sí nos rechaza por eso. Sí nos rechaza por nuestras actitudes y comportamientos. Escuchemos bien la palabra. Entonces, hay que entender esto. Las obras de Dios es lo que Dios hace y las obras humanas. La salvación es una obra 100% divina en la que no intervino el hombre. La salvación ya se realizó hace 2000 y pico de años y no fue necesaria la ayuda de ningún hombre, ni la presencia de ningún hombre. Fue una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la salvación ya se completó, ya se terminó y no necesita más nada. Jesús mismo, antes de entregar el Espíritu, dijo: consumado es, que significa terminado es, completado es, ya se realizó. Por lo tanto, dice la palabra, que somos salvos por gracia, por generosidad, no por obras humanas, es lo que quiere decir, no por obras humanas, sino por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y entonces estos ministros que dicen, una vez que recibas a Cristo, no vas a perder la salvación, hagas lo que hagas. Y ahorita vamos a analizar la tremenda mentira de este tipo de doctrinas que no son de Cristo. Dice la palabra en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, ya que por la ley viene el conocimiento del pecado. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Qué es lo que significa esto? Vamos a cambiar la palabra justificado por declarado inocente. Sabiendo que el hombre no es declarado inocente por las obras de la ley, sino que es declarado inocente por la fe de Jesucristo. Y acá viene lo interesante que espero que todos estemos entendiendo. La ley no puede hacer nada. Cuando hay una serie de ordenanzas, de estatutos o de instrucciones, estas instrucciones que están aquí, ¿para quién son?
para el hombre. Y entonces Dios hace 613 ordenanzas para el hombre, la cual no las puede cumplir, porque Dios exige que para ser justificados por medio de la ley, una persona tiene que cumplir las 613 ordenanzas y no fallar ni un minuto en ninguna, lo cual significa que humanamente es imposible. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere poner al hombre en su lugar, porque Dios quiere que el hombre no se eleve más de lo que es, porque el hombre quiere sentirse más importante de lo que es, quiere sentirse más valioso de lo que es, quiere sentirse más sabio de lo que es, quiere sentirse más poderoso de lo que es, y se vuelve soberbio pensando que no necesita a Dios, que no necesita de Dios, aunque sí, escuchen, vive de Dios, porque vive de Dios, pero no vive para Dios. Entonces ahí está la soberbia del hombre, ahí está la ingratitud del hombre, porque todos vivimos de Dios, nos calienta el sol de Dios, nos dan frutas los árboles de Dios, nos da pan la tierra de Dios, nos da aire, nos da oxígeno el aire de Dios, vivimos de Dios, la fuerza que tenemos viene de Dios, pero no siempre vivimos para Dios, porque el hombre es soberbio, somos así, hermanos, y Dios quiere cambiar esto. Entonces Dios quiere que reconozcamos que sin Él nada bueno podemos hacer. Dios quiere que admitamos nuestra debilidad ante las tentaciones. Dios quiere que reconozcamos nuestra necesidad apremiante, nuestra necesidad urgente de Él, de su Espíritu. Entonces, Él decide hacer un juicio contra nosotros, contra la tierra, contra la humanidad. Y la sentencia es que nos encuentra culpables. Y en lugar de condenarnos, envía a su Hijo y nuestra condena la recibe Jesucristo, nuestro castigo. Porque Él sí que cumplió 100% las demandas de la ley. Pero la ley dice que el que no cumpla la ley tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces Jesús recibe nuestros castigos. Y de esta manera, cuando nosotros reconocemos que Él cargó con nuestros pecados, que Él cargó nuestras malas obras, entonces podemos descansar, porque sabemos que Dios nos ha justificado, nos ha hecho libres, nos ha declarado inocentes por la sangre del Cordero. Gloria a Él. ¿Alguien merecía que Jesús muera por él en la cruz? ¿Alguien de aquí merecía que Jesús ocupe su lugar en la cruz? ¿Alguien merecía ser sustituido en ese horrible Calvario? En esa muerte tan terrible que llevó nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien lo merece? ¿Alguien obligó a Cristo? No. Por eso dice la palabra que somos justificados no por las obras de la ley, sino por la gracia, por medio de la fe. Y la fe en Jesucristo. Quiere decir que nadie puede sentirse orgulloso de ser cristiano o ser merecedor de Cristo, porque nadie merece a Cristo. Nadie. ¿Alguien merece a Cristo? Nadie lo merece. Entonces, si entendemos que el sacrificio de Jesús, la obra de Cristo en la cruz, ¿algún humano ayudó a Jesús a que realice esta obra?
Ahí vemos otra obra, la obra de Cristo. ¿Algún humano ayudó a Jesús en su santificación? ¿Algún humano ayudó a Jesús en su humildad, en su mansedumbre? Estuvo en un mundo de corrupción, en un mundo de personas loquitas, en un mundo de la insensatez, y nunca se dejó arrastrar por ninguna mente humana. Jesús no recibió ayuda humana cuando realizó la obra. Es más, le dijo a sus discípulos: por favor, oren por mí, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y Jesús subió a orar. Cuando bajó, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban durmiendo. Y otra vez subió y otra vez los halló durmiendo. Les pidió a sus discípulos: por favor, oren por mí. ¿Y saben qué? Se durmieron los discípulos. Entonces, la obra de Cristo, su muerte, su santificación, su resurrección, es obra 100% divina. Y esa obra en la cruz es la única que Dios acepta para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros dejemos las malas obras. Bien, entonces, las obras de la fe, que es el tema que estamos viendo. Que Dios lo va a hacer todo, que tú ya no tienes nada que hacer y no te preocupes. Dice la palabra en Romanos 1:17, y le voy a pedir a Beto que lo lea, por favor, Beto. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Porque en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. O sea, debemos creer y vivir a través de lo que creemos. Porque el justo por la fe vivirá. Entonces aparece este concepto, las obras de la fe. Dice el apóstol Santiago, perdón, no es el apóstol, dice Santiago en el capítulo 2, ¿nos ayudas, Karina? Versículo 17 al 20. Escuchen con atención, 17 al 20. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Entonces, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Vamos a leer Efesios 2:10. Miguel Ángel, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Porque somos hechura suya en
Cristo Jesús, Dios nos da una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Él nos da la nueva oportunidad. ¿Para qué? Para que vivamos en las obras que Dios preparó, para que andemos. Dios las preparó, pero quien debe andar en esas obras somos nosotros. No son obras humanas. No es que recibiste a Cristo y vas a seguir siendo el mismo. No es que recibiste a Cristo y vas a seguir siendo borrachito, o vas a seguir siendo adúltero, o vas a seguir siendo mentiroso, o vas a seguir siendo engañador. No. Es para hacer las obras de Dios. Y entonces las obras de la fe, muéstrame tu fe sin obras, es lo que Dios hace dentro de nosotros. Es el actuar de Dios dentro de cada creyente. Es la generosidad de Dios que obra y que actúa en nosotros. Y esto es algo muy profundo, hermanos. Es algo verdaderamente profundo y es algo verdaderamente maravilloso. ¿Alguien se merece al Espíritu Santo? Dice la palabra en Hechos 1:8. Le dijo a los discípulos, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. El poder que habla aquí es el poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo morando en nuestro interior para que podamos luchar contra nuestras malas obras. Porque sin el Espíritu Santo no podemos dejar de hacer las malas obras. ¿Qué caso tendría darnos el Espíritu Santo si vamos a seguir viviendo como vivíamos? ¿Qué caso tendría que Jesús haya borrado nuestros pecados en la cruz? No tendría caso, hermanos. Si cada quien puede vivir como quiera, pues no tuviese tenido caso la muerte de Cristo. No sé si estamos entendiendo. Entonces, nosotros como creyentes debemos entender que Cristo murió en la cruz para que dejemos nuestra inútil manera de obrar, para que dejemos los malos hechos, los malos comportamientos, porque Dios pide gratitud. Entonces somos salvos. No, nosotros no nos salvamos, fue Cristo, pero Dios exige una respuesta, quiere que respondamos. Él ya hizo todo. Y ahora depende de nosotros que cuidemos la promesa de la salvación. Porque ya leímos Gálatas 5:19. Ninguno que practique el pecado heredará el reino de los cielos. Y entonces, las obras de la fe son actos, son actitudes y son comportamientos que surgen como resultado de creer en Dios, de obedecer a Dios y de dejarse guiar por el Espíritu Santo. No es para ganar el cielo, porque el cielo Jesús lo ganó para nosotros. No es porque nos portamos bien. No hay nadie que pueda decir que se merece el cielo. No hay nadie que pueda decir, o sí lo puede decir, pero es un mentiroso. Y por decirlo se va a ir al infierno. Porque el hombre no quiere responsabilizarse. Dios no quiere que el hombre se gloríe. Entonces, las obras de la fe es por la obra de Cristo que yo recibí la salvación y que nunca debo gloriarme yo por ser cristiano y nunca debo gloriarme porque, ay, soy más buena, porque es la obra del Espíritu Santo dentro de mí. Recibimos al Espíritu Santo y Él nos da el poder para hacer la voluntad de Dios. Entonces debemos luchar con nuestras malas obras. Santiago 2:26. ¿Lluvias así? Santiago 2:26.
Ujú. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Clarísimo. Esta es una analogía que nos muestra la importancia de las obras de la fe. Porque así como el cuerpo sin espíritu es un cadáver, así la fe sin obras es un cadáver. Si no hay obras. Entonces puedes decir que tienes fe y no tienes obras, eres un mentiroso. Ahora, no por eso te vas a ir al cielo. Nos vamos al cielo porque hemos creído en Cristo y hemos recibido a Cristo. Y somos candidatos al cielo. Todavía no estamos en el cielo. Seguimos en el planeta Tierra. Somos candidatos al cielo. Y entonces debemos portarnos aquí en la tierra como si estuviéramos en el cielo. ¿O crees que ahí Dios te va a permitir un berrinche? ¿Dónde está mi celular? Búsquenlo. ¿Van a estar gritando? ¿O crees que Dios va a tolerar ahí las mentiras? Es aquí donde debemos santificarnos, donde debemos consagrarnos, debemos responder a Dios como si estuviéramos en el cielo. Somos candidatos al cielo, todavía no estamos. Y que debemos luchar contra nuestras malas obras, contra nuestros malos deseos. Y debemos esforzarnos de ser generosos, de andar en las obras que Dios preparó de antemano. Y estas obras son obras de amor al prójimo, son obras de santificación, son obras de consagración, son obras de ayudar a los necesitados, de testificar la verdad, de vivir en santidad, de vivir en justicia. Y hace mucha falta, hermanos. Muchísima falta hace esto. Malos sobran, hechos malos sobran. Y que ya no me va a dar tiempo. ¿Ya se me fue el tiempo, corazón? Entonces, les sugiero que revisen Hechos de los Apóstoles, que es lo mismo que Actos de los Apóstoles. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? ¿Volvieron a su vida pasada? Nunca. No volvieron atrás. Se convirtieron, predicaron el evangelio del arrepentimiento, predicaron el evangelio del perdón de pecados, predicaron el evangelio de la conversión y nunca más volvieron a practicar el pecado. Hasta su muerte no negaron a Cristo. Esta es la palabra, que Dios nos ayude a ponerla por obra. Le voy a pedir a Lucky que ore para terminar. Señor, te damos gracias por un día más de vida que le has dado a cada uno de los que estamos aquí y a toda la gente del mundo. Te pido que tú la guardes y la protejas. Y gracias por utilizar a mi tía Mari para enseñarnos tu palabra y ponerla en práctica. Te pido que nos guardes y nos protejas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.